Bendiciones a cada uno de los que escuchan este video. Mi nombre es José Luis Ochoa y bendecimos a Dios por los hermanos de este lugar que nos permiten llevar a cabo este trabajo. Por supuesto, mi hermano Benjamín, que Dios lo bendiga. Bien, hemos estado llevando una secuencia de estudios a través de la cual me doy cuenta que Dios ha llevado el control de estos estudios porque ha ido enlazando cada uno de ellos para darnos un panorama general desde lo que para Israel significa el altar de los sacrificios y para nosotros como cristianos el principio de nuestra nueva vida, de nuestra salvación a través de la sangre de Jesucristo. Bien, en el pueblo de Israel a través del tabernáculo y de todo ese caminar hasta llegar a Canaán y tomar posesión de la tierra, como pudieron hacerlo, de la forma que lo hicieron, nos da el panorama de cómo nosotros podemos crecer en la estatura de Jesucristo. Ahora bien, si ponemos atención vamos a darnos cuenta de esto, pero el propósito de Dios es que pongamos atención totalmente en ello y saquemos el provecho que Dios está trayendo a nuestra vida. Muy bien. En esta ocasión vamos a estudiar acerca de los jebuseos. ¿Quiénes eran los jebuseos? Bueno, los jebuseos eran una tribu muy fuerte que habitó en Jerusalén y que los hijos de Israel no pudieron, cuando tomaron posesión de la tierra, echarlos fuera. E inclusive ahorita vamos a leer cómo la tribu de Benjamín, la tribu de Judá tuvo que convivir con ellos porque no pudieron, eran tan fuertes que no hubo manera. Hasta que vino David, ese rey que pudo conquistarlo todo y vino a tomar posesión y echar fuera a los jebuseos y tomar posesión. Y una vez habiendo tomado posesión de esa tierra, haber establecido él ahí su búnker, haber establecido ahí él la ciudad de David. Muy bien. ¿Por qué esto? ¿Qué tiene de importancia para nosotros? Miren, los jebuseos, hermanos, tienen que ver con el viejo necio, con nuestro yo, con esa naturaleza que la serpiente en el huerto del Edén, la semilla que puso en lo más interior, en lo más profundo de nosotros, tiene que ver con los jebuseos. Y vamos a entenderlo a través de llevar a cabo este mensaje y de poder analizarlo. Muy bien, porque si ustedes se dan cuenta, dentro de nosotros siempre está esa actitud del yo, de querer ser el Señor, de querer ser el amo, de pretender siempre ser el que domina, el dueño en todo lo que tiene que ver en la vida. Siempre está tomando las decisiones sin que nadie le diga absolutamente nada qué es lo que debe de hacer, cómo lo debe de hacer. Hay algo en nosotros que siempre nos lleva a ello. Y cuando alguien nos lleva a la contraria, entonces a nosotros no nos gusta y entonces explotamos y entonces hacemos guerra contra esa persona, la empezamos a odiar, no podemos verla. Es decir, que tenemos este problema en nuestro interior porque nosotros hemos creído desde siempre que somos dueños de nuestra vida, que nadie tiene que dirigirla, y mucho menos ahora que Jesucristo viene a nosotros, ni como cristianos lo asimilamos de que Él es el que tiene que marcar la pauta, Él tiene que decirnos por dónde. Y nosotros aun cuando nos convertimos al cristianismo, seguimos tomando nuestras decisiones porque no hemos alcanzado a comprender que ahora ese yo que está sentado en el trono de nuestro corazón tiene que irse para que Cristo Jesús se siente en el trono y empiece a gobernar desde dentro de nosotros, con nosotros. Así que este estudio es con ese propósito de que podamos entenderlo. Ahora, pero no solamente tenemos este problema de querer ser dueños, amos de nuestra propia vida y nosotros dirigir nuestra vida como queremos a la hora que queremos, sino que además queremos dirigir y gobernar también y señorear en la vida de otros. Y cuando esas otras personas
están con la misma actitud. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces empezamos a tener un choque de trenes, por así decirlo, un choque de maquinarias, porque entonces se empiezan a enfrentar, se empiezan a enfrentar, a confrontar dos verdaderos amos, reyes, dueños que quieren simplemente gobernar y decir por dónde van y son las cosas. Muy bien, les voy a leer en el libro de Josué, capítulo 15, dice la palabra de Dios: mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, no pudieron arrojarlos y han quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Eso es en Josué capítulo 15, 63. Ahora, en el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 21, dice: mas el jebuseo que habitaba en Jerusalén no lo arrojaron los hijos de Benjamín, y el jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque estos jebuseos que quedan hasta el final y que las tribus de Israel no logran echarlos de la tierra hasta que David viene, y él es el único que puede hacer este trabajo. Vamos a entender por qué. Miren, a través de nuestra vida, Dios va permitiendo que tengamos todo tipo de batallas en nuestra vida, porque Él tiene una intención, Él tiene un propósito, Él tiene un plan. Si lo contemplamos en la vida de David, Dios permitió que hubiera un Saúl persiguiendo a David. ¿Por qué? Porque Dios estaba interesado en que David llegara a ser un rey capaz. Entonces, para esto, siempre Dios mantuvo a Saúl persiguiéndolo, porque estaba forjando un rey en David, un rey que sería capaz de conquistar lo que las demás tribus no pudieron hacer, lo que los demás israelitas no pudieron hacer. David viene a ser un tipo de Jesucristo, de cómo el Señor Jesucristo en nuestro corazón, a través de las batallas que está permitiendo, Él está tratando de formar en nosotros, dentro de nosotros, un rey que gobierne sobre toda la tierra de nuestro corazón, que gobierne precisamente y eche fuera a todos los enemigos que están ahí plantados, que han estado por generaciones. Y que en nuestro corazón del hombre viejo gobiernan, y todo lo que estamos diciendo ahorita y hemos estado contemplando tiene que ver con eso. Así que si Dios permite, como en la vida de David, a un Saúl, Dios también va a permitir a uno o a más Saúles persiguiéndonos, haciéndonos la vida imposible. ¿Para qué? Para forjarnos, para prepararnos, para que nosotros un día tengamos la capacidad de gobernar, de ser reyes juntamente con Jesucristo, ya que la palabra de Dios inclusive lo dice en Apocalipsis, que Él nos hizo reyes y sacerdotes para gloria de nuestro Señor. Y estos títulos tenemos que realmente nosotros vivirlos, aplicarlos en nuestra vida diaria como cristianos. Entonces estamos entendiendo que, por ejemplo, David, cuando él empieza a reinar en Hebrón. Y reinar en Hebrón solamente estuvo reinando en Judá, en una sola tribu. Es decir, si vemos a todo lo que es la extensión de la tierra que Dios les dio para tomar posesión, David solamente estaba en un punto muy pequeño que equivale al 10% aproximadamente, nada más. Ahora, ¿qué de este 10%? Este 10% tiene que ver con nuestra mente consciente. Del 100% de nuestra mente,
solamente se nos permite manejar, por así decirlo, el 10%. Y todavía de ese 10%, los estudiosos que se han dedicado a estudiar la mente humana se dan cuenta que en los más inteligentes, en los genios como Mozart, a veces ellos ocupan el 5, el 6, el 5 punto y algo por ciento de ese 10%. Es decir, los demás seres humanos comunes como nosotros, un 3, un 2, qué sé yo. Pero ese 10% tiene que ver con lo que David tomó como posesión solamente al sentarse a gobernar en Hebrón. ¿Qué del otro 90% de la tierra que él no pudo gobernar desde el principio y que se tardó aproximadamente unos 8 años hasta... ¿Por qué? Porque vimos en el estudio pasado que se levantó, cuando él ya estaba reinando, se levantó y murió Saúl, se levantó un general, el general de Saúl, que era Abner, y puso como rey en las 9 tribus, en las otras 11 tribus, a Isboset. Entonces ahora ya tenemos un rey gobernando de aquel lado en el 90% y a un general. Esto tiene que ver con nuestra mente inconsciente. Es importantísimo que nosotros podamos entender en este preámbulo de este estudio que hoy estamos viendo, porque vamos a desarrollar y vamos a continuar para entender qué del 90%, si solamente David estaba reinando sobre el 10%, nosotros, cuando somos cristianos y empezamos a crecer, parece ser que empezamos a gobernar solo sobre el 10%, porque no tenemos idea del 90% qué es ni cómo actúa en nosotros. Pero le vamos a pedir a Dios que nos ayude para entonces nosotros poder entender y comprender y poder llevar a cabo el trabajo de ese 90% y no solamente conformarnos con conquistar el 10%, como en el caso de David, sino también ir por el 90%, porque el propósito de Dios es que seamos reyes, gobernando como Él, como el supremo rey dentro de nuestro corazón y tomar posesión de la tierra. Pidámosle a Dios que Él nos busque en esta dimensión, y si Él nos busca, nos va a encontrar para gloria de su nombre. Mándenme sus comentarios, por favor, en YouTube. Dios les bendiga.